y dentro de la provincia del Chaco a Villa Bermejito. Hubo una brutal represión policial a comunidades en Villa Bermejito Chaco que una organización de la Conferencia Episcopal Argentina como es ENDEPA ha emitido un comunicado de repudio por esta brutal represión ejercida por la policía de la provincia del Chaco contra las comunidades COM. Lo tenemos en comunicación telefónica al abogado Julio César García, especializado en derecho indígena y que colabora con ENDEPA, que es el equipo nacional de la pastoral aborigen. Doctor Julio César García, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va Liliana? ¿Cómo le va la audiencia? Un gusto estar conectados con ustedes. Muchísimas gracias. Infórmenos, por favor, qué fue lo ocurrido en Villa Bermejito. Si me permiten, hay que hacer un breve análisis, contextualizar lo que está sucediendo a unos años anteriores. En el año, mira dónde voy, al año 2007, la constatación de quién era en ese momento el defensor del pueblo de la nación, el doctor Mondino, y una organización ligada a la cuestión de derechos humanos, la Fundación Nelson Mandela de acá del Chaco, constatan que en una zona del departamento Güemes, una amplia zona del departamento Güemes, nosotros la conocemos por la Mesopotamia chaqueña, entre el río Teuco y el río Bermejo, había comunidades indígenas o miembros de comunidades indígenas en estado de inanición, de hambre, hambruna. A raíz de esa situación, en ese entonces el defensor plantea una medida cautelar ante la Corte hace lugar a esa medida cautelar y la misma se vino cumplimentando año tras año hasta que en el año 2018 la Corte resuelve que la ejecución de esa resolución, esa sentencia, pasara a un ordinario de la Ciudad de Resistencia, el Juzgado Civil y Comercial 6, y al Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, asumiendo un rol activo en el control de esa resolución o de esa sentencia de la Corte, el Juzgado Civil y Comercial número 6. Hace más o menos 3 años, estamos hablando del año 2024, el año pasado, fines del 2023, principios del 2024, directamente se dejó de cumplir con esta obligación legal, esta obligación de hacer, que surge de una sentencia que tiene que ver con la falta de cumplimiento de la misma por parte del Estado Nacional y el Estado Nacional y el Estado Provincial, que eran los dos sujetos obligados. Esto provocó una serie de acciones, incluso cautelar, que fue rechazada, pero que merecía lo que ya había resuelto la Corte. El gobierno provincial incumple esa resolución, el gobierno nacional también incumple esa resolución. Eso implica que mucha de la población que se encuentra en ese territorio, mayormente pueblos indígenas, pero no exclusivamente miembros de los pueblos indígenas, sufren de nuevo una situación de abandono, de hambre, de falta de agua potable y falta de ingesta calórica de comida, tanto jóvenes, niños, ancianos. A eso se agrega que era también parte de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque había mucha gente que tenía dos enfermedades endémicas graves, como es la tuberculosis y como es el mal de Chaga, eran beneficiarios de una serie de pensiones. El gobierno nacional empezó el argumento de que la gente no se presentaba a los controles que establecía el gobierno nacional para ver si se verificaba algún estado de discapacidad por parte de estas personas, y les fue cortando
las pensiones. Esto fue generando un caldo de cultivo. En su momento a mí me tocó acompañar a los referentes indígenas en el contexto de esta acción y el cumplimiento de esta acción en los juzgados civiles con presencia del gobierno provincial, del secretario general de la gobernación, de doctor Gutiérrez, Livio Gutiérrez, el mismo ante la denuncia de que se podían cortar las pensiones, nos da el teléfono y nos genera una reunión con el responsable de ANSES a nivel provincial, del gobierno nacional, en la provincia del Chaco, el señor Rodríguez. Realmente. Sí, el año pasado, hace menos de un año. Es decir, señor... esta decisión de la política del gobierno nacional de dar de baja las pensiones no contributivas o las pensiones por discapacidad. Claro, lo que sucedía era que estas pensiones fueron dadas en el contexto de esa medida cautelar de la Corte. Bien. El gobierno nacional no se presentaba a las audiencias, nosotros pedimos que el gobierno provincial mediara, porque había un rumor, un rum, como dice la calle, de que se iban a cortar estas pensiones. Nos entrevistamos con el responsable de ANSES y ANDIS en la provincia del Chaco y nos juramenta que la medida cautelar se iba a cumplir y que no se iban a cortar las pensiones. Por supuesto, como siempre, en el plano de la contradicción y del cinismo, directamente cortaron esas pensiones. Esto fue generando un caldo de cultivo de mucha angustia. Cuando hablo de angustia, hablo de la gente que no tiene para darle de comer o no tiene acceso al sistema. Queda bastante distante de otros pueblos que pueden llegar a brindarle algún tipo de cobertura, y más cuando hay personas con discapacidad, que es el otro elemento que surge también a partir de privarse o suspenderse las pensiones por discapacidad. García, ubíquenos geográficamente dónde está Villa Bermejito en la provincia del Chaco. Villa Río Bermejito está en el departamento Güemes, entre dos localidades. Uno es Pampa del Indio para orientarlos, y Juan José Castelli, muy cerca de Lavalle, muy cerca de Formosa, casi, digamos, sería el noroeste de Chaco. Es una zona... ¿Está en la región denominada el Impenetrable? Sí, en el inicio del Impenetrable, exactamente. Bien. Sigamos entonces con lo que usted está relatando. De mostrarle el cuadro existente que requería otro tipo de intervención. El gobierno provincial, en aras de mostrar dureza, en aras de mostrar que es el mocito del barrio, resuelve o aborda este conflicto con la policía. Este es un escenario de fricción altísimo, es no conocer la realidad de esta gente, que es una gente tranquila, muy paciente, que uno puede sentarse a conversar, puede traer respuesta, lo van a esperar. Digo, gente que yo conozco hace 30 años y que doy fe de que tienen muchísima paciencia, demasiada, diría yo, paciencia. Y estamos hablando de justamente de qué cantidad de personas afectadas. Entre 3.000 y 4.000 personas. Entre 3.000 y 4.000. Para ir repasando y para aclarar entonces, estas pensiones y también de personas de la comunidad de Villa Río Bermejito, en la provincia de Chaco. Sí, Bermejito, Espinillo, es toda una zona de Chaco ahí, dentro de lo que se conoce como el Teuco Bermejito. Bueno, estas pensiones fueron otorgadas merced a una sentencia judicial, ¿no? En el contexto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de alguna manera generar algún recurso a cada uno de los miembros de las comunidades. Lo único que había que acreditar era que tuvieran estas enfermedades que son graves, que afectan a las personas. Si usted me dice no se actualizaron los padrones, yo le doy la razón.
Si usted me dice eran escasos, yo le doy la razón, pero esto era suficiente como para que la gente pudiera brindarse una comida mínima cotidiana. Subsistir. Eh, Bueno, García, me parece importante esto. Se efectúa un reclamo, ¿no es cierto? sí, sí, y aparte Judicialmente. con advertencias, lo que yo estoy Lo tratando de hace, decir es que hubo advertencias anteriores. bueno, se efectúa un reclamo, ¿no? Por la situación sanitaria en la que se encontraba esta comunidad. La presentación judicial, el reclamo judicial lo inicia la Fundación Mandela, el doctor En su Rolando momento. Núñez, ¿no? En su Sí, exacto, momento, Rolando. un destacadísimo abogado, muy comprometido con los derechos humanos, y Sí, exacto. muy reconocida el trabajo Fundación Mandela en la provincia del Chaco. Exacto. Recuérdenos en qué año efectúan este reclamo, esta presentación 2007. judicial. 2007. 2007, el Defensor del Pueblo y la Fundación Mandela. A mí me toca acompañar a Rolando Núñez a hacer el primer relevamiento. A Rolando Núñez y otros colaboradores que él tenía, nosotros agarramos una camioneta y empezamos a hacer el primer relevamiento. ¿Y cuándo sale judicialmente, se establece el otorgamiento de esta cobertura, de estas prestaciones? En el mes, un mes no maduró entre la interposición de la medida cautelar y el amparo ante la Corte Suprema y el otorgamiento de la medida cautelar con una audiencia pública. Fue la segunda audiencia pública en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de lo que fue la audiencia sobre el Riachuelo. Después de esa audiencia, la segunda audiencia que hay pública en la Corte es de el comunidades indígenas presentados Bueno, por el defensor. no vamos a marear con tantos datos. Lo importante es que esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordena que se le otorgue esta cobertura, estas pensiones entre 3.000 y 4.000 personas de la comunidad COM en la provincia del Chaco, cumplir dentro de 2 años 20 años de existencia. Sí, exacto, Estamos hablando hace 18 años atrás. exacto. Con la política de este gobierno nacional, a partir que asume Javier Milei, y con la política de cortar y dar de baja, en vez de realmente hacer una auditoría, toma la determinación de dar de baja este tipo de prestaciones o este tipo de pensiones. Esta cantidad de personas de la comunidad, entre aproximadamente 4.000 personas, hace un año que ya están sin ningún tipo de cobertura. Les han ido cortando progresivamente, pero el acumulado hoy es bastante importante. Es más, a partir de algunas acciones y a partir incluso de los hechos de violencia, cuya responsabilidad es del gobierno provincial y del gobierno nacional, aceleraron algún tipo de atención de contralor, pero igual los miembros de las comunidades indígenas tienen que viajar a Resistencia, casi 300 kilómetros, o a San Martín, casi 100 kilómetros. Es gente que no tiene recursos y a veces con niños con discapacidad. Y así que el otorgamiento de este tipo de coberturas, de estas pensiones, corresponde al Estado Nacional, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, exacto, al Estado Nacional. Bueno, ¿y qué pasó hace aproximadamente un año en recortando los derechos y estos beneficios que habían sido otorgados por fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Qué Hubo pasó? varios planteos incluso en los expedientes. La justicia federal, que tiene también la obligación de controlar junto con el juzgado comercial civil 6 de Resistencia, la justicia federal de Sáenz Peña se desentendió absolutamente. Notar esto a la Corte, el sujeto legitimado, y acá la importancia de que se convoque nuevamente a la elección del defensor del pueblo, es en la Defensoría del Pueblo de la Nación. O sea, el sujeto legitimado que insta el proceso no tiene legitimidad
porque estamos sin defensor del pueblo hace casi 20 años. Bueno, Eso es otra cuestión grave que marca la ya debilidad vamos a entrar institucional. en ese tema, pero para no ir abriendo otros Sí, temas y para entender qué fue lo creo que fue en la jornada de, hoy es jueves, del martes, ¿no? exacto, sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que ocurrió en la jornada del martes? Porque presenté el tema como brutal represión policial contra las comunidades COM en Villa Río Bermejito, en el Chaco. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, bueno, a partir de la movilidad y la movilización de la gente que empezó de alguna manera a vecer porque no encontraba respuesta, porque veía que había mucha propaganda política, pero a ellos les pasaba todo eso por enfrente y no le daban respuesta, la gente se empezó a juntar, se empezó a movilizar, empezó a tratar en asambleas esta cuestión y la policía acá bajo un discurso de que no va a haber rutas cortadas, entró en fricción con los miembros de las comunidades indígenas y eh, directamente, sin protocolos, empezaron a tirar a escopetazos con balas de goma. Nosotros hasta el día de ayer contamos casi 100 personas con heridas de postas de balines de goma, sin atención médica y muchas de ellas con heridas y lesiones en la cara, en el cuello, en el tórax y en la cara. Estábamos viendo imágenes precisamente y le voy a pedir a Costa, nuestro operador técnico, para compartir también y valiéndonos de la ayuda de la imagen del streaming en vivo. Nos llamó la atención eso precisamente, las lesiones en el rostro y en el tórax, es decir, en la parte superior del cuerpo, violando todo tipo de protocolo. Sí, sí, bueno, nosotros planteamos un habeas corpus para que cese cualquier tipo de represión y agresión, uso excesivo de la fuerza policial y endilgando responsabilidad política, porque hay una responsabilidad política directa. Pedimos que se investiguen por qué no se aplicaron los protocolos, cuáles son los protocolos que se deben aplicar en este tipo de casos. Los conocemos, queremos que los organismos o los responsables de la policía de la provincia del Chaco, del Ministerio de Seguridad, el gobernador Esdero, den respuesta de por qué no se cumplimentan. En la frente, en el rostro, Sí, no hubo una pérdida de de un vista, de ojo, un ojo, pero ahí, en la ahí. cabeza. Estamos viendo en este momento una mujer toda ensangrentada. Y fue la policía provincial, la fuerza de seguridad Sí, la provincial. policía provincial. Pero una cosa que hay que aclarar es, primero hay una cuestión de racismo. Yo no me quedo con el concepto de discriminación, sino de racismo, de creer que están ante no personas por parte de muchos organismos estatales. Pero también llama muchísimo la atención que esto que usted y yo estamos viendo, que quienes ven en el streaming las imágenes, la fiscal, la doctora Maldonado, a cargo de la investigación de este hecho, en su informe no menciona ninguna persona indígena herida. ¿Cómo? No informa, informar, dice que hay 40 policías heridos, pero indígenas heridos no vio ninguno, la señora fiscal. Y eso es ¿Y estuvo en grave, el es lugar? gravísimo. ¿Estuvo en el Sí, lugar? sí, estuvo en el lugar. A mí me llamó a las 3 de la tarde, porque sabe que nosotros intervenimos, somos hace muchos años, acompañamos a esas comunidades, y me dijo que estaba en el lugar a esa hora. Bueno, No sé si al momento de que se llevaron a cabo este tipo de acciones, pero estaba informada sobre lo que estaba sucediendo, eso seguro. pero además tuvo una amplísima difusión en los medios de comunicación locales y por parte también de ENDEPA, del equipo nacional de pastoral aborigen, que pertenece a la Conferencia Episcopal Argentina,
en donde está publicado el comunicado de repudio, si estuvo la fiscal en el lugar, pero no llegó en estaban las personas lesionadas y heridas, las imágenes fueron ampliamente difundidas. Claro, claro. Particularmente en mi labor periodística para dar tratamiento de este tema, me ocupé de verificar que las imágenes correspondieran a lo sucedido en la jornada del martes y que no sean imágenes de otras comunidades o de hechos de represión que ocurrieron Sí, en otro tiempo, pero corroboré que esas imágenes que estamos compartiendo efectivamente ocurrieron el día martes y me llamó la atención esto, que todas las lesiones y las heridas provocadas por el impacto de las balas de goma son en el rostro, en la cabeza, en el hombro y en la parte superior del cuerpo. Exacto. Sí, 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 así es. El grado de racismo y el grado de actuación de parte de las fuerzas policiales de que hay, por un lado, una orden explícita de represión y una orden explícita de agarrárselas, por decir un término, con las comunidades indígenas, de aleccionarlos de alguna manera, ¿no? Porque la gente sigue preocupada, la gente sigue movilizada, la gente no tiene respuesta, el gobierno provincial y el gobierno nacional no han dicho aquí estoy, esta es mi palabra, este es mi aporte. La verdad que es gravísima la situación. Y después de estos hechos, después de estos incidentes, ¿se realizó alguna presentación, una denuncia? ¿Fueron a hablar con la comunidad? ¿Qué pasó en estas horas? Sí, sí, ha habido distintos funcionarios que han ido a hablar. Ha ido miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, ha ido el Comité de Prevención contra la Tortura, ha ido, y quiero destacar especialmente, Gisela Gauna Weir, la defensora adjunta, la general adjunta, Ministerio Público de la Defensa, del Poder Judicial, ha ido también la Coordinadora de Pueblos Indígenas, que permitieron la ida de ellas al territorio, permitió visualizar esta situación que estaba invisibilizada, con la intervención de médicos forenses, con la intervención de especialistas, un poco para dar cuenta de esto y realizar las denuncias correspondientes. ¿Y cuál fue la respuesta? Todavía no hay respuesta, todavía no hay respuesta. Es decir, estamos a juego. ¿Van a seguir sin recibir las prestaciones y los derechos adquiridos por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Sí, van a seguir sin cumplir la sentencia de la Corte, sin asistencia alimentaria, sin las pensiones que se otorgaron en el marco de ese caso. La verdad que es vergonzoso, escandaloso y por incursiona en el incumplimiento de una sentencia judicial. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir, legalmente digo? Bueno, legalmente nosotros estamos esperando que en el tema de el habeas corpus se resuelva, y después hay otra serie de presentaciones que me reservo un poco la formulación o explicitarlas en aras de resguardar los intereses de los miembros de las comunidades indígenas, ¿no? Pero estamos trabajando, incluso ha habido un grupo de colegas en el territorio que están trabajando. Usted mencionó precisamente que este reclamo judicial iniciado hace 18 años por la Fundación Mandela del Chaco y por la Defensoría del Pueblo de la Nación. También mencionó que ese cargo a nivel nacional está vacante. ¿Usted es uno de los postulantes precisamente para cubrir el cargo de defensor García? Sí, la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo abrió un proceso de selección del próximo defensor. Recordemos que por la matriz ideológica o conceptual que tiene nuestra Constitución, existen muchos cargos que requieren consenso y mayorías calificadas para su designación. Cuando digo esto no es una casualidad
que el Procurador General de la Nación o el jefe de los fiscales, para que entienda la gente, está vacante hace varios años por falta de acuerdo en el Congreso, que el Procurador Penitenciario está vacante porque hace 5 años porque no existe consenso. Los miembros de la Corte que trataron de meter por la ventana de atrás, haciéndolo jurar después de un decreto inconstitucional e inconvencional dictado por el presidente de la Nación, no han sido designados, falta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y así podemos seguir con varios cargos. Parten de un déficit que está existiendo en Argentina que tiene que ver con el consenso, con la necesidad de que las fuerzas políticas mayoritarias se pongan de acuerdo y nos brinden a los ciudadanos en general la posibilidad de ejercer estos mecanismos de participación popular indirecta, como es el caso del defensor del pueblo. ¿Usted el defensor del pueblo entonces es el único sujeto legitimado para este tipo de procesos. La verdad es escandaloso que Argentina tenga la figura del defensor del pueblo en la Constitución Nacional y estemos hace casi 16 años sin defensor, pero hace 21 años sin nombrar uno. ¿Usted se ha inscrito entonces en este? Sí, 76 personas inscriptas hay. Y ahora estamos en pleno proceso de adhesión de candidatos que termina el día 19. Bueno, estaremos siguiendo estos dos temas, el proceso de selección del defensor del pueblo de la nación y también este hecho lamentable que tiene como víctima al pueblo, a la comunidad com de la provincia del Chaco, para ver qué novedades se producen y sobre todo que recuperen las pensiones no contributivas que fueron otorgadas por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor Julio César García, muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes, muy amable, muchas gracias por el tiempo y la consideración. Al contrario, buenas noches. Gracias a usted, gracias. Que tenga buenas noches. Igualmente, gracias. Bueno, las imágenes que estuvimos compartiendo en el streaming hablan por sí solas, hablan por sí mismas. Esas imágenes de ver a miembros de la comunidad com en Villa Río, las lesiones producidas por los impactos de las balas de gomas o antitumultos, como se llaman. Violando todo tipo de protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en la utilización de este tipo de armas que pueden matar o pueden hacer perder un ojo a una persona. Casos muchísimos. Nos vamos a una cortina musical, tanda, y al regreso ya lo estamos recibiendo aquí en estudio a un candidato a diputado nacional que va a estar compitiendo dentro de 10 días, el próximo domingo 26 de octubre. Vamos a estar en compañía de Raúl Rulo Haddad, candidato por la Alianza Fuerza Patria.